a este evento. Por favor, doctora Rita, ¿está presente? Muchas gracias. Muchas tardes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en un webinar más sobre un tema tan importante como es la gestión de gobernanza del agua y saneamiento durante y post-COVID-19. Siempre muy impresionada también con la cantidad de participantes. En el momento ya estamos con 159, creciendo, lo que muestra que efectivamente es un tema central para poder abordar los retos de esta pandemia y también poder pensar el futuro post-pandemia. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de manera muy profunda a todos ustedes que están con nosotros en estos webinars, las personas que intervienen, pero en particular los socios que hacen con que estos webinars tengan realmente el conocimiento que tenemos en la región y el mundo para poder abordar estos retos tan importantes. Así como una palabra de mucho aprecio a la OPS, OMS Américas, a la Asociación Interamericana de Ingenieros Sanitarios y también a la CODIA, que es también un socio privilegiado de la UNESCO en todo nuestro trabajo del agua. Nuestros grupos de trabajo del Programa Hidrológico Internacional, que están a todo vapor produciendo conocimiento, y ahora sí, con una palabra todavía de mayor aprecio, a nuestra subdirectora general de Ciencias Naturales de la UNESCO, la doctora Shamila Nair Beduel, que hoy está con nosotros y efectivamente es ella que nos va a dar las palabras de abertura a este importante webinar. Así que muchas gracias a todos. ADG, un gusto tenerla con nosotros y la palabra para sí. The floor is yours. Thank you. ¿Aló? Sí, la conexión. ¿Se le escucha? Sí, Oui. le escucha. Sí. Sí. Me gustaría empezar por expresar empatía y preocupación con la situación muy seria que vivimos actualmente en el mundo con el COVID-19. Cumple destacar también el impacto social y económico con graves implicaciones al futuro, incluso respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy son más importantes que nunca. El tema del agua y saneamiento con el contexto del COVID-19 fue ya abordado durante el seminario web que la UNESCO coorganizó con la OMS Américas el pasado 12 de marzo, con la participación de responsables del sector a nivel nacional y el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Varias de las recomendaciones discutidas en esa ocasión fueron adoptadas por países de la región para garantizar el acceso al agua durante la pandemia por los sectores más vulnerables de la población, incluyendo también un enfoque con cuestiones de agua y género. Es un tema muy importante porque en este momento es dos temas en la UNESCO, el género y África. Agradecer a la OMS Américas una vez más por organizar este seminario web, esta vez en conjunto también con la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, CODIA, importante socio en los esfuerzos para alcanzar la seguridad hídrica en la región y garantizar el acceso universal al agua y saneamiento. Estoy muy contento. E a Analia da oportunidade, mas se você quiser dar oportunidade para outra pessoa também, fica à vontade.
Latina y el Caribe, más de 65 millones de personas no tienen acceso al agua y al jabón y por lo tanto la prevención a través del lavado de manos es un gran desafío para la población más vulnerable, principalmente en asentamientos informales y en la zona rural. Y por esa razón, recordad que la UNESCO, a través de su programa hidrológico intergubernamental, los centros bajo los auspicios de UNESCO, las cátedras UNESCO y la UAP, es un programa para la gestión del agua mundial, apoyo a los Estados miembros en sus esfuerzos para lograr la seguridad hídrica, en particular respecto a la gobernanza, la gestión y la desarrollo de conocimiento y ciencia y tecnología y de capacidad en todos los Estados miembros. El enfoque actual incidente en diversos temas, entre los cuales el agua y cambio climático, las aguas subterráneas, los glaciares, las inundaciones, las sequías, las aguas urbanas, la calidad del agua, la hidrológica y la educación y cultura del agua. Estos temas tienen una nueva dinámica con nueva relevancia y nuevos desafíos en el contexto del COVID-19. Lo siento para mi español, pero no hablo muy bien español y lo siento. Cabe ahora unos esfuerzos para lograr el futuro que queremos y a la Agenda 2030 en el periodo que se sigue a la pandemia. Deseo una sesión muy exitosa. Agradezco sinceramente a la Oficina de Montevideo de UNESCO, a la directora Lidia Brito y la hidrólogo regional Miguel Doria por organizar este seminario web. Muchas gracias. Muchas gracias, ADG. Muchas gracias, doctora. Ahora quisiera pasar la palabra al doctor Marcelo Cor, jefe de la Unidad de Cambio Climático y Condiciones Ambientales y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Marcelo. Perfecto, gracias Patricia, y un gusto estar con todos ustedes acá. La verdad que es emocionante ver, como dijo la directora Lidia Brito, sobre el número de personas, y ahora tenemos más de 200 personas en la sesión, lo que demuestra el interés. Un saludo muy especial para Concepción Marcuello de la Conferencia Iberoamericana de Directores de Agua, para ti, Lidia, como directora regional de Ciencias de la UNESCO en América Latina y Caribe, en mi ciudad, Montevideo, Uruguay, para Yamila, que recién nos habló, y dicho sea de paso, tu español es muy bueno, se entiende. A veces me pregunto como uruguayo si el mío lo entienden tan bien como el tuyo. A Miguel Doria, que ha venido trabajando con Patricia en todas estas series de webinars, y a Martín, un gran colega y amigo, también presidente actual de AIRIS. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y realmente apreciamos esta alianza que hemos ido desarrollando con la UNESCO en estas últimas sesiones, mirando hacia adelante, no solamente sobre la situación actual del COVID, pero también qué es lo que va a pasar cuando estemos comenzando con las medidas de relajación que está ya sucediendo en algunos países, tal vez un poco prematuro, y realmente hacia adelante en los próximos meses y en los próximos años. El tema de agua y saneamiento, la gestión y gobernanza es uno de los temas centrales, especialmente ahora que ya a nivel mundial tenemos más de 3,5 millones de casos que han sido de personas afectadas, que hemos podido saber a través de test, con más de 250,000 defunciones a nivel mundial, y que en las Américas en particular sigue creciendo.
Si bien en algunos países, como en los Estados Unidos y dentro de algunos lugares dentro de Estados Unidos, se ha visto que ha comenzado a decrecer, en América del Sur en particular, todavía se ve ese crecimiento. Estas cifras se engañan un poco porque hay muy pocos tests que se están haciendo en la región de América Latina y del Caribe, tan pocos que es muy difícil saber realmente cuál es el número real de personas afectadas y también muchas de las personas que han fallecido, no sabemos si han sido a causa del COVID o se ha documentado que han sido por otras causas. Y eso lleva a que realmente no tenemos una figura muy clara sobre la situación de los países, pero sí tenemos los datos, pero no sabemos qué valederos son estos datos actualmente. El tema de agua y saneamiento al comienzo, para decirles, colegas, era un tema que mismo dentro de la casa se podía ver como un tema que al principio lo miraban con un poco de resistencia y que poco a poco se fue viendo la importancia que tiene el tema de agua y saneamiento desde varios ángulos. Se vio que tiene una gran importancia en los establecimientos de salud, porque aproximadamente un cuarto de todos los establecimientos de salud a nivel de atención primaria no tienen acceso al agua por cañería, que más de un 40% no tienen servicios básicos de higiene. Y eso solamente en los establecimientos de salud. Es decir, nuestro personal clínico no puede lavarse las manos de una forma apropiada. A eso le sumamos lo que Yamila estaba mencionando anteriormente, nuestras poblaciones vulnerables, principalmente aquellas que viven en asentamientos precarios, en los ámbitos rurales, donde el agua por cañería no puede llegar y donde tampoco tienen el saneamiento adecuado. Actualmente también han empezado a salir estudios sobre la presencia del virus en las aguas residuales no tratadas. Y la pregunta que tenemos que comenzar a hacer es, ¿qué relación tiene entonces ahora la presencia del virus en estas aguas residuales y cómo eso puede darnos, por un lado, un sistema de alerta temprano de que algo está sucediendo y por el otro, entender aún más que el tema del agua y saneamiento es un tema crucial y que puede ser otro vehículo para la infección si es que se puede estudiar y ver que realmente a través de las aguas residuales y el contacto fecal oral también es otra vía de infectarse y eso todavía está por verse. Uno de los temas también centrales en los cuales nosotros tenemos que trabajar, y especialmente en esas poblaciones que mencionaba Yamila, que son esas poblaciones más vulnerables, es el tema de no solamente del acceso, de cómo le podemos hacer llegar el agua a esas poblaciones de una forma sostenible y de una calidad adecuada, pero que también esa agua sea asequible para esa población en el largo plazo. Y también entonces, ¿cuáles son los mensajes que nosotros como entes de salud, que UNESCO como un ente liderando el tema de educación, que las empresas de agua, que los ministerios de ambiente, que los ministerios de salud deben dar en el marco de la comunicación? Les voy a dar un ejemplo. Por un lado, nosotros siempre le decimos que las personas tienen que lavarse las manos. Bien, primero, ¿qué hacemos con aquellas personas a las cuales el agua no les llega? Segundo, ¿cuál es la percepción del riesgo que tienen las personas? Porque lo que estamos viendo cada vez más en algunos países es, por ejemplo, el hecho de que porque no ven lo que está sucediendo directamente, la gente no percibe el riesgo de la misma forma como nosotros creemos que lo estamos comunicando. Y eso lleva a un gran vacío entre lo que queremos comunicar de que puede ser el problema del agua, el problema del saneamiento, las posibles vías de infección y por el otro lado el tema de la percepción del riesgo. Esto es toda una responsabilidad compartida. Esto es una responsabilidad compartida entre nosotros para facilitar estos procesos junto con agencias hermanas como UNESCO, junto con otras agencias como PENUMA, como el PNUD, etcétera, Banco Mundial, Banco Interamericano, agencias internacionales que pueden ayudar a coordinar, que pueden ayudar a facilitar procesos, pero la acción está en los países,
está en las ciudades y está en las comunidades. Nosotros desde los OPS y junto con estas alianzas estamos acá para apoyarlos en todo este proceso, tanto en la parte de la cooperación técnica directa, junto con las otras agencias, como con toda la capacidad de poder acompañarlos en los procesos y ver conjuntamente cómo podemos hacer que estos procesos sean más equitativos, que estos procesos lleguen a toda la población y que podamos contar en el futuro que desde este principio y hasta el 2030 toda la población pueda tener acceso al agua y saneamiento, y que solamente el tema del COVID fue un disparador para mostrarle a los países que realmente tenemos que tomar en serio cómo las personas pueden acceder al agua segura, al saneamiento adecuado y al manejo de residuos sólidos adecuado. Con esto los dejo, muchísimas gracias y les deseo una excelente sesión técnica a cargo de Miguel y de Patricia, y adelante les paso el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Heidi, ¿puede poner la presentación, por favor? Muy bien. Creo que el doctor Marcelo Cor nos ha hecho un panorama y adelantó bastante del tiempo que tenemos que dar para esta ponencia. Pero en mi ponencia va enfocada a las acciones que tenemos y que estamos haciendo inmediatamente, y qué acciones o cómo vemos el sector hacia el futuro, tomando algunos análisis que se han hecho a través del GLAS. Siguiente, por favor. Bueno, ya el doctor les mencionó toda la situación epidemiológica y que los casos cómo van incrementándose a nivel mundial, y prácticamente nuestras poblaciones vulnerables son las más afectadas, y cómo podemos pensar en ellas como un foco de atención. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Bueno, estas son las líneas que marcamos en la organización. ¿Y dónde entra el sector agua y saneamiento? En dos áreas específicas. Una es salvar vidas en los establecimientos de salud, que ya el doctor Marcelo les indicó la vulnerabilidad que tenemos en esta área en agua y saneamiento, y donde necesitamos mejorar. La otra es la protección de los trabajadores, primera, los que están cerca, pero también tenemos trabajadores en el sector ambiental, en el sector agua y saneamiento, porque agua y saneamiento es una actividad prioritaria en esta emergencia. Y la última, cómo reducir la propagación. Ahí todas las acciones que se hacen de prevención, de lavado de manos, de contar con agua segura, de contar con el agua en primera instancia. Eso pues es un factor importante para lograr reducir este problema. Sigue, por favor. La organización, el JMP, hicieron como líneas específicas de cuáles son las principales líneas que debemos de trabajar. Una es la higiene de manos, la higiene de manos con frecuencia y efectiva. Dos, la higiene ambiental, que es las superficies. Y ahí se han hecho varias guías que ha trabajado la organización para comunicar riesgos a la comunidad, las cuales hemos estado compartiendo y tenemos en nuestras páginas web y enlaces. También el tema de agua, saneamiento, residuos, damos guías, y la primera reunión que tuvimos fue un espacio para dar lineamientos específicos en este tema. También que se hayan inversiones y acciones en agua potable y saneamiento son fundamentales para cualquier respuesta y preparación, y ahí el sector ha dado una respuesta importante y significativa. Y por cierto, los proveedores del servicio, como les decía, son personal esencial, y por tanto debemos protegerlo y saber las reposiciones que se pueden dar en este personal que puede verse afectado. Sigue, por favor. Siguiente. Bueno, vayamos un poquito a nuestros indicadores del agua. Siempre vemos que hay acceso al agua, que haya suministro del agua, y eso es lo que hemos venido monitoreando siempre, que tengamos agua disponible, que sea asequible para todos, que sea de cantidad adecuada. Y para este tema de emergencia se pide también, como está en las normativas de la guía de la OMS, está en las normativas de FERA, incrementar a 0.5 la cloración y establecer las labores de vigilancia. Vigilancia es importante en la calidad del agua y es importante en las aguas residuales. Sigue, por favor.
La OMS establece y la Organización Panamericana de la Salud ha venido difundiendo todo el tema de la agua gestionado de manera segura, empezar desde la cuenca y tener una visión más holística del agua, desde la captamos hasta llegar al consumidor, hasta llegar a ese vasito, pero también tenemos que pensar cuando descargamos el agua hacia dónde va, cuáles son los riesgos, cuál es la población afectada, cuáles son los riegos que se hace, cuáles son los diferentes escenarios, porque muchas veces también, y muchos de nuestros sistemas también se utiliza el agua, aguas abajo para consumo. Entonces, el nivel y el enfoque de riesgo tienen que estar siempre presente en todos nuestros sistemas. Sigue, por favor. El tema de higiene. Tal vez siempre decimos agua y saneamiento, pero se nos va quedando la higiene. Y la higiene se nos va quedando hasta no tener información qué tanto se está practicando la higiene, qué tanto tenemos acceso para el lavado de manos. Y este es nuestro punto que tenemos que ir trabajando en esta epidemia. Se destaca el tema del lavado de manos, el tener espacio para el lavado de manos, espacio público para el lavado de manos, el acceso a los diferentes espacios pues, sean higienizados. Entremos en ese, a veces no hay llegas a un lugar, no hay ni jabón, no hay ni papel. Entonces son espacios que tenemos que ir fomentando y cambiar las prácticas en todas nuestras generaciones. Sigue, por favor. Bueno, estas son unas de las recomendaciones que están en nuestra página web para la comunidad, para el personal de agua y saneamiento, para nuestro personal de hospitales que hemos venido trabajando desde la organización. Sí, por favor. Bueno, un poquito viendo cuáles son la situación de agua y saneamiento, recojo algunas láminas que hemos estudiado en relación al GLAS, en relación a cómo está el sector en la región. Por favor, sigue. Ahora, cuando vemos el monitoreo, ya no lo hacemos solamente cómo está la situación de las encuestas de hogares y las viviendas. Hacemos toda una mirada de cómo están nuestros establecimientos de salud, cómo están nuestras escuelas. En JMP ahora hace una visión en estos espacios como prioritarios. Y realmente o nos falta información o nos falta mejorar nuestras condiciones. Entonces, y el tema de higiene también queda incluso en el de viviendas que hemos estado monitoreando más, como un factor que nos hace falta tener mayor datos. Sí, por favor. Bueno, tenemos estas coberturas de agua a nivel urbano, del 74.2% de agua gestionado de forma segura, 31% de saneamiento y 15.5 millones de personas que aún defecan al aire libre. Eso nos dice un problema de invisibilidad, un problema de inequidad, porque en la región todavía se defeca al aire libre es una tristeza. Sigue, por favor. Acá tenemos la situación, las diferencias que tenemos entre urbano y rural, y ahí tenemos que hacer esa mirada de equidad también. Los datos que se nos reflejan y las creencias que se reflejan en la región no solo va con el acceso, sino también está muy relacionado por la calidad del agua o la falta de información o la falta de monitoreo de la calidad del agua en nuestros sistemas. Y creo que tiene que ser un punto clave, importante para este periodo y lo que viene, mejorar este aspecto, mejorar nuestros sistemas de vigilancia, mejorar la calidad del agua que suministramos. Hay países donde el 75% de la población mejor consume agua embotellada y eso es un gasto. Ese es un gasto que podemos mejorar en nuestros sistemas y hacerlos más accesibles. Sigue, por favor. Igual el saneamiento. Hemos avanzado en cobertura de alcantarillado. Aún tenemos problemas de defecación, pero nos hace falta también el tratamiento de nuestras aguas residuales. Si queremos tener cambios, tenemos que ir a ver y avanzar en aguas gestionadas o el saneamiento gestionado de forma segura. Sigue, por favor. Esta es la información de higiene. Vemos que en el tema de viviendas e instalaciones hace falta datos. Este es el último reporte que da el JMP. Tenemos más información en escuelas. En establecimientos de salud recién se empieza a retomar. ETRAS trabajó un protocolo y empezamos a tener información de los países, de 7 países, y empezamos a mover cuál es la realidad de lo que está pasando en los establecimientos de salud. Igual
tenemos que mejorar nuestra información en todos los ámbitos. Por favor. Bueno, ¿qué nos dice en términos de clase, en términos de coberturas en saneamiento? Bueno, tenemos un progreso lento, un 46%. Mejor e inferior al 50% de lo requerido y incrementos. O sea, lo interesante de acá es que tenemos avances muy pocos en el área de saneamiento. Y lo vamos a ver por qué. Sigue, por favor. Uno de los factores que contribuye y que los países manifiestan en cuanto a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, lo expresan hacia las limitaciones con el marco político, el marco institucional. A veces está muy fragmentado, a veces no hay una dirección adecuada, a veces no hay información adecuada. Tenemos problemas también con la resiliencia, tenemos problemas también con la disponibilidad financiera y el punto de la calidad del agua sigue siendo uno de los factores importantes y de mayor relevancia en este punto. Sigue, por favor. Otro de los aspectos que tenemos que ver en el monitoreo, y se monitorea la asequibilidad en un 16% de los países. Hay monitoreo de la calidad del agua en un 25% de los países. Y la falta de información, tenemos información en el 40%, o sea, el 60% de los países presenta problemas de su propia información. Y eso es importante para poder realmente tener una mirada holística de la nueva agenda. No es no tenerlo fraccionado, sino que mirar una forma más integral el trabajo de cada una de las áreas, el que hace vigilancia, el que presta el servicio, el que hace la normativa. O sea, todos tienen que tener una mayor enlace y una mayor información. Sigue, por favor. Bueno, hablamos de que los países presentan acciones para las poblaciones más pobres y todos manifiestan que ponen un presupuesto significativo a un 25% para este grupo, pero ¿realmente se monitorea? Tenemos un monitoreo de las inversiones que estamos haciendo y realmente llegamos con la calidad y la equidad. Bueno, son factores que debemos de preguntarnos en nuestros espacios. ¿Sigue? Otro son los flujos financieros y ahí hace falta mejorar la información de nuestras finanzas, mejorar la información hacia dónde y cómo se distribuyen los recursos. En algunos países que hemos hecho el tracking, nos indican que las inversiones andan menos del 1% en el sector agua y saneamiento. Y tenemos que mejorar eso. Tenemos que saber cuáles son nuestros flujos financieros, cuál es la transparencia y que nos permita también gestionar recursos, conocer cuáles son los recursos que se invierten, que con forma precisa nos permitirá hacer una mejor gestión para el sector. Sí, por favor. Bueno, hemos hablado de diferentes aspectos y uno de los que siempre se queda es el tema de participación comunitaria. Y ahí muchas veces, y sobre todo en las zonas rurales, en las zonas indígenas, a veces llegamos y se llegan con las empresas, se instalan los equipos y la tecnología y la población. Bien, gracias. Y la tecnología a esas distancias, darle un mantenimiento sin una apropiación de la comunidad, es bien difícil, bien difícil. Y eso nos hace que nos haga a estar invirtiendo continuamente en los sistemas, cuando podemos pensar en una mirada más sostenible en nuestras políticas públicas. Sigue, por favor. Bueno, entre los principales desafíos que se encontraron en el GLAD fueron aumentar las coberturas en las zonas de alta concentración de población, pensando siempre en la población más vulnerable, abogar por garantizar tarifas y cuotas asignadas que permitan la sostenibilidad de los sistemas, así como la inclusión de subsidios, saber cómo manejamos esos subsidios para llegar hacia el más pobre, fortalecer la capacidad de los sistemas de información como un elemento clave para los sistemas. Sigue, por favor. Fortalecer la coordinación y la definición de roles y responsabilidades en el desarrollo de todas las actividades que vayamos a ejecutar, incluida la comunidad en todo este proceso
de roles y funciones y responsabilidades, y la acción intersectorial, el trabajo conjunto, se ve que tenemos que ir avanzando entre agencias y entre instituciones nacionales. Combatir los niveles de contaminación de las fuentes y cuerpos receptores y las descargas, ahí es donde el tema de saneamiento juega un rol importante para nuestros países, y mejorar la información sobre inversiones para poder tener realmente un proceso de abogacía, una abogacía para cumplir esta agenda que tenemos y estos nuevos retos que nos aquejan. Sí, por favor. Bueno, en un corto tiempo creo que tenemos que ir avanzando hacia nuestras metas con una mirada de equidad, participación, sostenibilidad, que realmente podamos hacer el cambio para nuestras poblaciones, nuestros hijos y toda una generación. Muchas gracias. Ahora quisiera aprovechar y presentarles al señor Miguel Doria. Miguel es hidrólogo regional del Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO en América Latina y el Caribe, y su ponencia basará sobre los aportes y desafíos del sector hídrico en el contexto del COVID. Miguel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Patricia, y bueno, buenas tardes, saludos a todos y a todas, y un saludo en particular también a nuestro subdirector general que nos acompaña hoy, a Lidia Brito, la directora de la Oficina Nacional para América Latina y Caribe, a Marcelo Cork y a Patricia de la PAO, que muy gentilmente han aceptado a desarrollar estos seminarios también con nosotros y liderar este proceso. Y nos brinda información que diría es extremadamente importante para todo el sector, fundamental. Y Martín Méndez de AIDIS y Concepción Marcuelo de la CODIA también, que nos acompañó hoy. Bien, me gustaría empezar también por compartir la preocupación con la situación que vivimos actualmente, y en particular con el impacto humano, social y económico que se verifica en nuestros países. Y como he mencionado ya anteriormente, es una situación con graves implicaciones al futuro y al presente, obviamente, incluso respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales se encuentra el acceso universal al agua y saneamiento, hoy más importante de lo que era anteriormente, por razones evidentes. Bueno, en el webinario que organizamos hace un mes, también con la PAO, con el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y saneamiento, con la CONAGUA y la CAF, se destacó la importancia del agua y saneamiento en el contexto de la pandemia y la necesidad de asegurar mecanismos e instrumentos para garantizar que todos tengan acceso, al menos para sus necesidades básicas de consumo y higiene. Y eso incluye, como mencionado también por Marcelo, hospitales, escuelas, espacios públicos de gran afluencia, pero también comunidades rurales, asentamientos informales, zonas periurbanas, comunidades indígenas y grupos vulnerables, y habitualmente tienen dificultades acrecidas en lo que respecta a los servicios de agua y saneamiento. Y en este webinario, respecto al tema más específico de gobernanza del agua, me gustaría destacar que es un tema bastante amplio. Voy a intentar destacar rápidamente en los próximos minutos algunos puntos que me parecen necesitan de una atención más urgente. Nosotros en la región conocemos bien los instrumentos necesarios para la gobernanza del agua, no es un tema nuevo de todo. El gran desafío es siempre cómo implementarlos en un periodo con otros desafíos económicos como los que se verifican ahora, incluso con presiones sin precedentes en los prestadores de servicio, en este caso de los servicios de agua y saneamiento. Y el tema de gobernanza es un tema bastante importante porque en términos generales la región América Latina y Caribe cuenta con una gran abundancia de recursos hídricos. Tenemos acá la mayor cuenca del mundo, las Amazonas, tenemos el mayor acuífero, el Guaraní, tenemos el mayor humedal, el Pantanal, pero también en la región existe la zona más árida no polar del planeta como el Atacama. Y la distribución es muy heterogénea dentro de países, basta recordar el caso de Chile, entre países y también según la época del año. Y un efecto de alguna forma de preocupación también es que en varios países,
un periodo de sequía bastante fuerte, en cuanto que otros se aproxima la época de lluvias e inundaciones. Y en el contexto de la pandemia actual, esto genera desafíos bastante específicos y fuertes. Pero como fue recordado en los informes de Naciones Unidas sobre el estado del agua hace ya bastantes años, vivimos en un periodo de crisis de agua donde hay centenas de millares de personas que son afectadas por falta de agua y cuestiones de calidad del agua. Pero esta crisis muchas veces no se debe a la falta del recurso, pero sí a cuestiones de gestión y gobernanza del agua, y también es un tema que nos toca a todos y muchas de las decisiones que afectan a los recursos hídricos son tomadas afuera del sector del agua. Bien, cuando hablamos de gobernanza de agua y siguiendo acá el modelo de nuestros hermanos la OECD, hablamos de mejor o mayor eficiencia, eficacia y participación. Hablamos de desarrollar, ejecutar o adaptar marcos regulatorios, leyes de agua, planes nacionales de agua u otros, que permitan asegurar el desarrollo sostenible en sus pilares sociales, económicos y ambientales. Hablamos de un acceso equitativo al agua, hoy extremadamente necesario, y a este respecto recordar también con nuestros colegas de la CODIA acá presentes, estamos lanzando en cerca de un mes un nuevo curso sobre armonización de marcos legales en la planificación y gestión de los recursos hídricos, que será anunciado prontamente. Bien, hablamos también de instrumentos financieros, no me voy a expandir mucho en este punto, también porque Patricia ya lo mencionó, pero y fue un tema también que fue tratado en el último webinar por los colegas de la CAF. Pero sabemos que varios países tienen sido tomadas recientemente medidas para garantizar que los servicios de agua y saneamiento siguen accesibles lo más posible en estas condiciones excepcionales. Y pienso que un punto extremadamente interesante es cómo va a ser en el periodo post-pandemia, hasta qué punto esas medidas de alguna forma se pueden continuar para el sector de agua. Y hablamos también de la necesidad de información y datos fundamentales para el conocimiento y para la toma de decisiones. Datos respecto al monitoreo, y cabe recordar que hay falta de datos necesarios para tener una idea precisa de lo que pasa, por ejemplo, a nivel de los glaciares, a nivel de la previsión de inundaciones y sequías, de la calidad de agua, como ya fue mencionado por Patricia, entre varias otras áreas. Pero también datos respecto a cuestiones de género, respecto de eficiencia hídrica, de nuestra interacción seres humanos con el agua. Hablamos también de la necesidad de datos sobre las brechas y necesidades, específicamente durante el COVID-19, que Marcelo ya mencionó, de puntos de acceso al agua para higiene, por ejemplo. Pero hablamos también de compartir información de cómo el coronavirus se relaciona directo e indirectamente con el agua y el saneamiento. Fue ya mencionado que se detectó el RNA del virus en algunas muestras de aguas residuales no tratadas, y eso puede ser también un indicador de cómo se desarrolla la pandemia a nivel local. Bien, y por último, también un otro aspecto que pienso será extremadamente relevante es saber cuál es el verdadero impacto de la pandemia en el agua, y para esto necesitamos información. Bueno, a nivel de gobernanza hablamos también en este contexto de innovación, de ciencia, del mejor conocimiento de las interacciones y de las nuevas tecnologías para la gestión, acceso al agua y saneamiento, que permitan una mayor eficiencia y sustentabilidad, y más accesibles, tecnologías más accesibles también desde el punto de vista económico. Y acá me gustaría destacar el labor de los diversos centros, cátedras, universidades, otras agencias de Naciones Unidas de la región, que se dedican a temas extremadamente variados, porque el agua es un tema muchísimo amplio, pero que van desde la gestión de aguas subterráneas, hidroinformática, gestión de agua en zonas áridas, seguridad hídrica, las cuestiones específicas de los estados insulares del Caribe, tecnologías de saneamiento, aguas urbanas, agua agricultura, agroeducación, para mencionar apenas algunas de las muchísimas áreas que están involucradas en este tema.
Y menciona también que la ciencia es fundamental para la mejor gestión, principalmente actualmente en áreas donde la sequía afecta a muchos de nuestros hermanos y hermanas. También otra cuestión que sigue pendiente de alguna forma es qué hacer durante inundaciones, dada la importancia de la distancia física del COVID-19. Bueno, en la situación actual se destacan conceptos que manejamos hace mucho, caso por ejemplo de los conceptos de adaptación y resiliencia, que han evolucionado y tienen definiciones varias, pero que en general se refieren a la capacidad de minimizar impactos negativos y aprovechar oportunidades asociadas a los cambios. Y en este contexto también cómo incluir las incertidumbres, siendo que hay mucho que no sabemos respecto al desarrollo de la pandemia y el periodo que se sigue. Por ejemplo, será una ola, 2, 3, cuál la duración, cuál el verdadero impacto social y económico. Y acá pienso que estos conceptos de adaptación ganan o tienen una relevancia crecida en el contexto de la incertidumbre. Bien, un tema, por ejemplo, en este contexto es la mejoría de la calidad de agua, verificada en algunos ríos y lagunas en estos meses, que parece ser, no hay datos específicos que tengan conocimiento, pero parece ser reflexionada a nivel de la biodiversidad. Eso sería algo bueno a retener, pero ¿cómo lograrlo? Y acá varios modelos de desarrollo, algunos dicen que cuanto más se evoluciona a nivel de desarrollo económico y social, se adoptan nuevas tecnologías, nuevos comportamientos, una nueva cultura del agua que permite una mayor armonía entre los sistemas dichos humanos y los dichos naturales. Siendo que la verdad es una distinción que es muy difícil de verificar en la práctica, dada la interacción extremadamente próxima entre nosotros y el ambiente, ¿no? Pero bien, otro aspecto fundamental de la gobernanza es la participación a diversos niveles en la gestión de agua. Y recordar que tenemos una meta bajo los objetivos de desarrollo sostenible para esto, que es la meta 6.5, sobre la gestión de recursos hídricos. A nivel de la cuenca, es importante que los comités de cuenca sigan con su trabajo, obviamente de una forma virtual actualmente, pero diría que su labor es hoy también extremadamente relevante. Y bien, esta meta cubre también la cooperación y es obvio que no logramos avanzar sin un refuerzo de la cooperación a nivel local, regional, internacional, a cooperación entre sectores y cooperación entre los diversos actores. La UNESCO, en colaboración con la CEP, tiene a su cargo el monitoreo del indicador C52 de los ODS, que mide la colaboración en aguas transfronterizas. Y como mencioné ya anteriormente, tenemos en la región la mayor cuenca del mundo, la Amazonas, el mayor acuífero transfronterizo del mundo, el Guaraní. Y estamos desarrollando estudios sobre estos mecanismos de colaboración en conjunto con la OTCA, con ISAL, con el Grupo de Trabajo del Plata y el CIRPLATA, con la Autoridad Nacional de Titicaca y otros socios. Pero también hablamos de colaboración a nivel de intercambio de conocimiento, intercambio de información, de intercambio de capacitación, de experiencias y nuestros socios acá presentes de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, pero también de la CODI, por ejemplo, tiene un papel extremadamente, pienso yo, relevante en esta área. Y en esto se destaca la colaboración, la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular, recordando el papel que la región tiene también en esta materia respecto a la gestión de recursos hídricos en otras partes del mundo, como es el caso de África. Bien, el último punto que me gustaría destacar sobre el tema de gobernanza de agua, que es uno de los pilares, tiene que ver obviamente con las capacidades institucionales, pero también capacidades personales, humanas, técnicas, científicas, conocimiento a nivel de todos. Y esto involucra obviamente aspectos que están relacionados de alguna forma con aquellos que Marcelo ya mencionó, de comunicación y percepción del riesgo, donde están también involucrados factores culturales. Y en la UNESCO, cuando hablamos de educación a lo largo de la vida, en el sentido que como empezamos a aprender el día que nacemos, o tal vez antes, y terminamos el día que morimos, o tal vez después, pero
Bien, y hablamos mucho de la educación para el desarrollo sostenible, que ha empezado ya hace más de 15 años en el marco del diseño de Naciones Unidas para la educación para el desarrollo sostenible. Y acá mencionar también que esto se da a nivel de educación formal, obviamente en las escuelas, en las universidades, la educación técnica, pero también... Estoy hablando y me quedas viendo directamente. Fundamental acá, que es subyacente a otros temas, es obviamente la cultura del agua, la cuestión central, la forma como interaccionamos con el agua, ¿no? Siendo que nuestro crecimiento exponencial, hoy tenemos 600 millones o más de 600 millones de hermanos y hermanas en la región, se debe mucho a la forma como gestionamos el agua, pero este cambio, así como otros cambios climáticos, de urbanización, deforestación, etcétera, implican que es necesario hacer cambios culturales para garantizar la sustentabilidad de nuestra sociedad, incluso y en particular a nivel del agua. Y bien, pienso que termino destacando también nuestra colaboración con la COD y AIDES, y vamos a hablar enseguida en este tema de capacitación y educación. Dizer también que es un tema que seguramente vamos a apoyar en un futuro webinario, también con la PAU, que estamos hablando sobre eso, y que en 2 semanas tenemos también un webinario dirigido a nuestras redes de jóvenes en la región. Jóvenes que trabajan en el agua en particular, recordando que es una generación que tiene desafíos propios, han sufrido varias crisis, la económica de 2009, 2011, pero que está muy empeñada en encontrar soluciones para un futuro mejor, lo que nos deja también la esperanza de caminar hacia el futuro que queremos. Y bueno, ahora sí termino agradeciendo a la PAU una vez más por la organización y el apoyo en este proceso. Y bien, muchas gracias. Tengo ahora el honor de pasar la palabra al señor Martín Méndez, que nos va a brindar la perspectiva de AIDES sobre este tema. Martín, por favor. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos los funcionarios de UNESCO. Saludos a OPS también, Patricia, Marcelo, y a todos los amigos que nos escuchan en América, en los diferentes lugares donde se encuentren, deseando que estén bien todos. Bien, nosotros como AIDES vamos a hacer una presentación de lo que hemos realizado conjuntamente con OPS y lo que actualmente también quisiéramos compartir, lo que estamos haciendo en Guatemala con la construcción de algunos hospitales de campaña que estamos realizando. La siguiente, por favor. Recientemente con la Organización Panamericana de la Salud hicimos un estudio sobre la situación de los establecimientos de salud en agua, saneamiento, higiene, residuos sólidos y vectores. Y se estableció un protocolo muy importante en donde evaluamos todos los temas de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, la gestión de los residuos sólidos y la higiene y control de vectores. Se evaluaron varios establecimientos de salud en diferentes países. En esta etapa cubrió Bolivia, Guatemala, Perú, Panamá, Honduras, Paraguay, México. La siguiente, por favor. Y realmente es preocupante la situación en la que estábamos en ese momento, y más aún ahora con esta emergencia, pues necesitamos doblegar esfuerzos para mejorar las condiciones sanitarias de nuestros hospitales y establecimientos de salud. Se han estudiado ya 38 países, los 6 países de la región que estudiamos, el 14% de ellos carecen de servicios de agua por red pública. Esto es en el primer nivel, el 22%. El 18% de los establecimientos carece de saneamiento por alcantarillado, mejorado en el primer nivel, 41%. El 46% carece de servicios básicos de higiene,
lo que significa que necesitamos instalaciones adecuadas, principalmente ahora para el lavado de manos, que es una de las primeras barreras para evitar la transmisión del COVID. Y el 25% de los establecimientos carece de sistemas de clasificación y tratamiento de residuos. La siguiente, por favor. Justo ahora en Guatemala estamos trabajando, estamos ya vamos construyendo 5 hospitales de campaña. Y para ello, con la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Guatemala, establecimos protocolos para el tratamiento de agua, para todo el tratamiento de residuos sólidos, el lavado de ropa, alimentación, manejo de cadáveres. Y en los diferentes hospitales que hemos estado trabajando nos hemos encontrado con diferentes experiencias muy interesantes. A veces uno en la práctica es cuando se da cuenta que realmente necesitamos de capacitación, de fortalecer capacidades en nuestros ministerios. El objetivo de este protocolo es mejorar la gestión continua y el manejo integral de la red hospitalaria. Sabemos que no tenemos recursos suficientes para poner al 100% nuestra red hospitalaria. En la mayoría de países nuestras redes hospitalarias tienen muchos años. En el caso de Guatemala tenemos una red hospitalaria de más de 50 años con poco mantenimiento. Los servicios de agua y saneamiento, pues prácticamente están a la cola de los servicios, a lo que menos se le invierte. Y necesitamos fortalecer estas acciones de vigilancia. Y algo importante es que este protocolo pues se establece formar un comité responsable para mejorar estas condiciones, ya que va a ser muy difícil que de la parte central se mejoren las condiciones y se pongan en condiciones óptimas estos hospitales. La siguiente, por favor. Las consideraciones generales vinculadas al consumo de agua que hemos estudiado y puesto en este documento es que las 2 principales rutas de transmisión del virus es por respiración y por contacto. Y bueno, puede estar presente en heces, como ya se dijo anteriormente, sin embargo, el riesgo de su presencia es bajo y todavía está en proceso de estudio. Entre el 2 y 10% de los casos confirmados han presentado diarreas. No hay reportes de COVID por transmisión oral fecal a la fecha. La persistencia del virus en aguas de consumo humano, aún cuando la persistencia del coronavirus en agua es posible, no hay suficiente evidencia todavía que esté presente en aguas superficiales y subterráneas, o bien que sea transmitido también por agua contaminada. La inactivación de estos virus se puede lograr en menos de 1 minuto con alcohol etílico o hipoclorito de sodio. Estamos teniendo y evaluando aquí la situación que a la salida de las plantas que se están realizando de los hospitales, les están suministrando hipoclorito de sodio o cloro, hipoclorito de calcio, y recordemos que esto también trae algunas consecuencias posteriores. Entonces estamos ahí tratando de buscar otras alternativas, aunque son de mayor costo, y pues esto está en evaluación también porque pues se generan otros problemas con la sobredosificación por los cuerpos de agua que reciben estas aguas de los hospitales. La siguiente, por favor. Platicaban ahí el tema de gobernanza. Quiero transmitirles una experiencia. Estamos en el oriente del país, justo yo estoy ahorita aquí en este hospital, estamos construyendo este 5º hospital, y resulta que es una intervención en un centro comercial que quedó abandonado por problemas económicos y de otra índole, y resulta que el pozo para abastecer el agua está en otro terreno de otra propiedad, y la planta de tratamiento existente de lo que era el centro comercial está en otro terreno también que no es propiedad del consorcio. Imagínense, entonces son problemas fundamentales que también hay que tomar en cuenta a la hora de poder hacer una planificación integral. En relación a la práctica de higiene
manos, el lavado de manos, pues estamos promoviendo las sustancias a base de alcohol entre unos 20 y 30 segundos, usando las técnicas apropiadas ya conocidas y que se están difundiendo por diferentes instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Recordemos que cuando las manos están visiblemente sucias, pues hay que lavarlas con agua y jabón durante 40 y 60 segundos. El gel no sustituye el lavado de agua y jabón. El alcohol o hipoclorito de sodio, en su defecto, si no tenemos jabón, teniendo cuidado también que no se tenga problemas con dermatitis, ya que esto también incrementa el riesgo de infección. Y estamos recomendando que antes de comer y después de usar el sanitario e incluso el equipo de protección personal, lavarse las manos. Nos hemos dado cuenta en los hospitales en donde estamos, el personal médico se pone el equipo de protección personal sin lavarse las manos antes, se quita el equipo de protección personal y no se lava las manos después también. Entonces, toda esta parte de capacitación es muy importante y la estamos fortaleciendo conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud aquí en Guatemala, en estos hospitales. Y las unidades de lavado de manos, pues es muy importante. Ahí tienen una foto que hicimos. Hay lugares en donde no hay redes de tubería, porque ya la infraestructura está hecha. Tenemos corto tiempo para poder realizar la construcción, la adaptación al hospital. Y pues hemos buscado algunas soluciones con lavamanos portátiles, ¿verdad? Claro, esto también necesita capacitación y tiene sus ventajas y sus desventajas también. La siguiente, por favor. Entonces, se documentó que la ropa expuesta en manejo de pacientes debe de estar con un lavado de detergente y secado de rutina y el agua a una temperatura entre 60 y 90 grados centígrados. Usar cloro también, hipoclorito de sodio al 0.05% por 30 minutos y con secado al sol cuando no se tiene una secadora tradicional. Los guantes reutilizables, la ropa pesada y plásticos reutilizables también estamos recomendando lavarlos con hipoclorito de sodio al 0.05%. Un tema que nos hemos estado aquí socializando en estos hospitales es que no es necesario desinfectar las aguas grises producto del lavado de la ropa, solamente si se mezcla con otro tipo de agua residual, pero inmediatamente cuando salen del lavado de la ropa, el agua gris que sale del lavado de lavandería, pues no estamos recomendando que se le adicione cloro, porque ya en uno de estos habían colocado un sistema de cloración y pues lo pusimos mejor en otra etapa que sí es necesario. La siguiente, por favor. Los aspectos importantes en el abastecimiento de agua, pues tenemos la cantidad. Hay que ver que se tenga la cantidad necesaria. Recordemos que el consumo de agua en estos hospitales, pues, aumenta. Tenemos normas internacionales que va entre 500, 600 litros por cama hasta 1,200, 1,500 litros por cama. Tenemos deficiencias, tenemos limitaciones y pues tenemos que hacer un balance y ver de qué manera podemos cumplir con la cantidad. Sobre todo con la calidad, la continuidad también del servicio, la cobertura y el costo. Es el problema que estamos solucionando ahorita en este hospital. Tenemos que hacer un contrato para que poder suministrar el agua que está en un terreno privado y pues el hospital ya está por inaugurarse en pocos días. Luego la calidad, ¿verdad? Las normas, aplicar las normas nacionales e internacionales. Nos hemos dado cuenta en los hospitales que hemos hecho las visitas, incluso en el estudio que hicimos con OPS, nos dimos cuenta que hay deficiencias en la calidad del agua. Muchas veces los centros de salud no tienen los reactivos, no tienen el equipo necesario para poder efectuar esta tarea. Y pues lo mínimo que debemos de poder vigilar es el cloro residual, potencial de hidrógeno, la turbidad y el grupo de coliforme total. Y continuidad, entiéndase, por 24 horas, ¿verdad? Esto tendrá que ser un tema visto si es agua del municipio, una autoridad sanitaria o una autoridad competente.
pues vigilar que se tenga la cantidad de agua necesaria o tener los reservorios adecuados para poder tener continuidad y que el hospital no se quede sin agua en ningún momento. Y la cantidad pues debe permitir el abastecimiento mínimo por persona, ¿verdad? Cumpliendo con las normas de su país. La siguiente, por favor. Y lo recomendable es hacer una comisión de aspectos de salud. Eso nos ha dado muy buen resultado. Nosotros estamos armando comisiones de agua y saneamiento en los hospitales, en donde se arma un comité que va dirigido por el director del establecimiento, por el gerente administrativo, el representante del personal médico y paramédico de cada una de las áreas de atención, el epidemiólogo si existe en el hospital, y el responsable del manejo integral del agua y saneamiento, tanto del hospital como del municipio. Esto, como les decía, el mantenimiento de las instalaciones sanitarias regularmente están deficientes, carecen de muchas implementos del sistema en sí. Hay lavamanos que no les hace falta un empaque o están goteando y recibir de la sede central un recurso para repararlo, pues lleva sus días. Entonces, estamos armando estos comités para que ellos puedan resolver con donaciones, ya sea privadas o del alcalde, del gobernador, de instituciones y amigos que están colaborando con esta pandemia y se están resolviendo los problemas de una manera adecuada y nos ha dado bastante resultado y hemos recibido mucho apoyo de la iniciativa privada en donde no se les pide el dinero, sino que se les pide el material que se necesita para reparar las instalaciones de salud. La siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Quité un par de láminas por cuestiones de tiempo, pero quiero agradecerle la oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo en toda América y pues aquí estamos para poder servirles y poder compartir con ustedes en una futura oportunidad. Y muchas gracias, Miguel, Patricia, Marcelo y demás equipo que nos acompaña para hacer realidad esto. Muchísimas gracias, Martín. Tenemos ahora el gusto y el honor de pasar la presentación de Conchita Marcuelo, de la CODIA, la Conferencia Iberoamericana de Directores de Agua. Conchita, por favor. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, se escucha muy bien. Tal vez pedir a los colegas que tratan de la parte técnica si se puede poner la imagen de Conchita en el ecrán principal, si fuera posible. Gracias, Conchita, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por habernos invitado y hacernos partícipes a la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua en esta interesante sesión de gestión, gobernanza del agua y saneamiento. Un saludo muy especial y cariñoso a Lidia Brito. Hola Lidia, ¿qué tal? A la oficina de Montevideo, con quien trabajamos Hola. codo a codo y estamos en contacto casi pues diario a través de la Secretaría Técnica Permanente, que es a la unidad a la que ahora mismo estoy en la que pertenezco y en nombre de la que hablo por CODIA. Asimismo, muchísimas gracias a la División de Ciencias Naturales, así como a la Organización Panamericana de la Salud, y muchas gracias a los compañeros por estas presentaciones tan interesantes. Bueno, voy a decir un saludo también muy especial a ti, Miguel, y bueno, siempre diciendo lo típico que se dice cuando uno es el último, ¿no? Que lo tenemos fácil porque casi todo se ha dicho con anterioridad y creo que en esta ocasión pues es también así. Así que me gustaría solamente compartir con todos ustedes. Veo que los participantes hay muchas personas de la familia del agua de UNESCO y muchos compañeros que o pertenecen ahora a la CODIA o en algún momento de su vida profesional han pasado por la conferencia. Así que saludos a todos. Quisiera decir que la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua tiene me gustaría resaltar una doble perspectiva. En primer lugar, que es un foro en el que se reúnen
los gestores de los recursos hídricos, del agua en su aspecto como recurso hídrico y, por tanto, como una componente y un compartimento esencial del medio ambiente, por un lado, y por otro lado, su perspectiva de espacio iberoamericano, que nos permite unir este puente entre Latinoamérica y Europa. Yo creo que son los dos valores fundamentales que que tiene la CODIA y que es un espacio de diálogo en el que, bueno, pues toda la comunidad iberoamericana que tiene relación con la gestión de las políticas públicas en materia de agua, pues donde se pueden debatir todos estos temas. Una cuestión muy importante que me gustaría resaltar es que el hecho de la pandemia de la COVID-19, que ha afectado a todas las partes del mundo por igual, yo estoy en España y España ha sido uno de los países pues principalmente impactados, pero una de las lecciones que hemos aprendido es la necesidad de tener en el foco la importancia de un acceso al agua y al saneamiento seguros. En este sentido, me gustaría decir que esto no lo tenemos que perder de vista. Sé que ahora mismo estamos todos imbuidos en cómo hacer frente a esta crisis, pero no debemos de perder la perspectiva y no debemos de perder un poco la mira de que esto, afortunadamente, y esperemos que solamente quede en esto, en una crisis, y en una crisis que nos va a dejar una lección muy importante, que es la importancia de poner en el foco de la atención política el acceso al agua y al saneamiento. Esto lo estamos haciendo nosotros ya en España. ¿Por qué? Porque la COVID está causando un impacto económico muy importante en todos los países a los que pertenecemos y va a requerir de unos esfuerzos inversores de recuperación muy grandes. Y una vez más digo que todas las políticas ambientales que por lo menos desde el foco europeo se están desarrollando, necesitamos que en estas políticas ambientales no perder esa perspectiva de que los esfuerzos inversores no pueden responder solo a una crisis única y exclusivamente sanitaria, sino que tienen un foco desde la prevención, desde la preparación a la crisis y desde la protección a la salud humana y también al medio ambiente. Las lecciones que hemos ido aprendiendo en nuestra relación con otros países han sido y en eso también hemos creado un espacio en la página web de la CODIA. Pueden acceder a través de la web a la dirección codia.info. Y nos gustaría compartir ese espacio con todos aquellos que quisieran poder incluir sus experiencias en un apartado que hemos generado sobre la gestión de la crisis. Entre las lecciones más importantes aprendidas han sido, aparte de esta idea de poner en el centro y en el foco la importancia del acceso al agua y al saneamiento, en el foco de las políticas públicas, el hecho de tener una normativa y un marco legal fuerte en materia de acceso al agua, de acceso en cantidad y sobre todo en calidad, la necesidad de tener unas infraestructuras que nos permitan un acceso seguro al agua, que estas infraestructuras sean consideradas críticas y, por tanto, el agua sea un servicio esencial, tener un marco normativo que nos permita tener un acceso al agua considerado como todo aquello que rodea las infraestructuras, cual sea su complejidad, y el servicio que proveen de agua y saneamiento sea considerado como crítico y, por tanto, preferente a la hora de tener acceso a los recursos que nos permitan hacer frente a esta crisis. De manera que se puedan generar vías de comunicación seguras que provean de suministros a las plantillas que operan a las plantas de agua de abastecimiento y saneamiento, de que existan protocolos para que los operadores de las plantas puedan trabajar de manera segura y también de que existan los suministros adecuados para dar seguridad al abastecimiento y al saneamiento. Eso ha sido fundamental, son unas de las lecciones fundamentalmente aprendidas. En cuanto a los análisis que se han venido realizando y que muchos países ya están poniendo en práctica sobre la presencia de virus en influentes y efluentes,
hemos observado que el virus aparece en la entrada a las plantas depuradoras. El virus no aparece, al menos en países europeos, en el agua para el agua potable, porque tenemos una normativa común muy fuerte y muy establecida desde hace mucho tiempo sobre calidad de las aguas para agua potable. Pero en el saneamiento sí que ha aparecido, han aparecido trazas, en el influente aparece el virus y en los efluentes aparecen trazas de ARN del virus. Y estas trazas nos están indicando que se podría establecer una correlación entre las zonas principalmente afectadas de la población y en dónde está impactando este saneamiento. Se están haciendo ahora estudios que nos gustaría compartir y también, bueno, pues la CODIA es un espacio para poder compartir este tipo de actividades. Y por último, para no alargar más mi presentación, relacionando el agua y el saneamiento con la gobernanza del agua, que es un elemento en el que se trabaja muy especialmente en la CODIA y también de la mano con la UNESCO. En nuestro trabajo que realizamos a partir de los talleres de capacitación y de compartir experiencias de la CODIA, así como en los diálogos técnicos que mantenemos en los encuentros que hacemos en la CODIA, que suelen ser cada 6 meses, así como también en las publicaciones que se desarrollan o en los distintos productos de conocimiento, tenemos mucho énfasis en trabajar el aspecto de la gobernanza del agua y en todos los aspectos que Miguel comentó en su ponencia, pero yo creo que convendría traer como un poco, poner el foco ante esta crisis de la COVID-19, dos aspectos importantes, que es la importancia de integrar esa planificación del acceso al agua y el saneamiento con todos sus matices, como el ingeniero Méndez nos ha mostrado anteriormente, o los compañeros de la OPS en cuanto al acceso y al saneamiento, integrarlos dentro del proceso de institucionalidad y de legalidad de la gestión de los recursos hídricos, porque de esta manera es la manera en la que el acceso al agua y saneamiento cobra la importancia legal y normativa y jurídica que se merece, así como institucional, para poder atraer financiación. Entonces, yo creo que aquí es importante el trabajo que estamos realizando en la CODIA sobre la integración de la planificación en materia de acceso al agua y el saneamiento, ya de por sí compleja, pues esa integración dentro de las políticas de gestión de la planificación y de planificación hidrológica, por un lado, y por otro lado, no olvidar todos los aspectos relacionados con lo que comentaba antes, con dotar a las instituciones y al marco normativo de los recursos hídricos de una coherencia y de una fuerza normativa y legal suficiente para poder atraer la financiación que se requiere para la protección de los recursos hídricos y del agua. Máxime, no hay más que ver cómo se demuestra la importancia que adquiere, y con esto termino como he empezado, este acceso al agua en estos tiempos de crisis. Y por poner también una última idea a esto, que me he venido observando sobre todo a raíz de todas las intervenciones anteriores, es verdad que estamos haciendo un trabajo muy eficaz en CODIA junto con UNESCO de relacionar, ¿no?, el agua con el medio ambiente, con su aspecto ambiental, pero considero muy conveniente y muy interesante el abrir esta línea de colaboración también de agua y salud, agua, medio ambiente y salud, que hemos trabajado un poquito menos en CODIA, pero que, bueno, pongo aquí sobre la mesa, y aprovechando que están los compañeros de la OPS y de la UNESCO, pues este tema para poder abrir una vía de cooperación conjunta para tratar más en profundidad estos temas. Y nada más, muchísimas gracias a todos vosotros. Saludo y quedo a la espera de alguna pregunta. Por aquí es de noche, estoy muy oscura porque aquí ya es muy de noche, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Concepción, por su brillante presentación, y le tomo la palabra desde OPS en ese proceso de integración, agua y salud y ambiente. Nuestra área refleja todo el tema de salud ambiental, o sea, los factores ambientales que afectan a la salud, y claro que sí. Bueno, entramos a la otra etapa de este webinar y empezamos a
a encontrar las diferentes preguntas que tienen los participantes. Son muchas, son muy interesantes, así que voy a pedir a nuestros ponentes, al señor Miguel Doria, al ingeniero Martín Méndez, a la señora Concepción Marcuello, y el ingeniero asegurado también, pero en última instancia porque ella está moderando. Le comento las siguientes preguntas que podemos ir discutiendo para cada uno. A ver. ¿Se ha realizado algún estudio a nivel mundial sobre la propagación del COVID a través de agua residuales? Toda vez que existen zonas donde se vierten aguas arriba, en zonas de captación para el abastecimiento y existen ya balnearios. Creo que hay dos preguntas muy asociadas también a ese tema. Eso se lo puedo pasar al ingeniero Doria. Señor Miguel. Muchas gracias, Patricia. Esa cuestión, vos de lo que tenga conocimiento, estudios a nivel mundial que tenga conocimiento, no. Hay estudios de varios países, por ejemplo, en los Países Bajos, fueron los primeros a hacerlo. Respecto al coronavirus que está por detrás del COVID-19. Y ahí han detectado, pienso que Conchita también lo mencionó, trazos del RNA del coronavirus en la entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales, pero no en la salida. Esto quiere decir que el tratamiento en la planta es suficiente. Lo que se sabe del virus, y esto gracias a nuestros colegas de la Organización Mundial de Salud, acá presentes, es que es un virus también extremadamente frágil, ¿no? Del punto de vista de tratamiento. Como mencionaste, Patricia, o sea, es bastante sensible a la cloración. Es un virus también de envelope lipídico, o sea, es un envelope de lípidos que envuelve el RNA. O sea que se disuelve fácilmente también con sabor, por ejemplo. Bien, pero, o sea, a nivel de análisis, hay ese estudio en Países Bajos, Conchita mencionó otros en España, pienso yo. En la región sé que hay algunos en curso, por ejemplo, en Brasil, en Chile, que también lo están monitoreando. Un desafío que hay actualmente es que los reagentes necesarios para el teste son escasos y deben ser priorizados, obviamente, para la detección de casos a nivel humano directamente. Y por eso hay algunas dudas sobre la tendencia de alargar este estudio. Pero bien, esta pienso yo es la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Quisiera... Bueno, ¿cómo lograr solucionar los problemas que se han reflotado en esta pandemia si sabemos que dichos problemas vienen desde hace mucho tiempo atrás? Señora Concepción, tal vez tu experiencia y su mirada regional puede comentar. Sí, hola. Sí, efectivamente es verdad que quizá puede que nos haya pillado un poco prevenidos, ¿no? Yo creo que lo más importante en esto es tener una buena coordinación, ¿no? de políticas y de protocolos que nos permitan hacer frente con una buena gestión a cómo poder enfrentar una epidemia de este sentido, de este calibre, ¿no? En este sentido, yo creo que por eso es tan importante trabajar conjuntamente a la perspectiva del agua, salud y medio ambiente. En España, relacionando lo que comentaba antes Miguel, lo que se ha analizado, la prevalencia del virus en la entrada de las depuradoras era de un 70, un 80%, pero a la salida de la depuración, después del secundario, del tratamiento secundario, la prevalencia era muy baja y solo se han encontrado trazas del gen. Lo interesante sería tratar de trabajar en una metodología que nos permitiera alertar con tiempo suficiente cuando esas trazas de gen aparecen para poder tener una herramienta de carácter
preventivo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, desde el acceso al agua potable y la seguridad de la hídrica, de la protección de las fuentes, yo creo que es muy importante trabajar en la protección de las cuencas. Aparecía aquí algún comentario en el chat. Esto se requiere con una buena gobernanza, ¿no? Trabajar proteger las cuencas, tener unos objetivos y un entendimiento común regional de qué significa para nosotros proteger la cuenca y qué herramientas tenemos para proteger las zonas de captación. Y luego tener financiación para construir las infraestructuras que nos permitan el acceso al agua del saneamiento sin tener que depender de propiedades privadas, como comentaba el ingeniero Méndez en Guatemala, declarar el agua bien público, tener un marco institucional y normativo fuerte. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta para el ingeniero Méndez que precisara los países que están donde se hizo el estudio sobre agua y saneamiento en establecimientos de salud. Ingeniero Méndez, ¿está ahí? Martín. Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Perdón, tenía apagado el micrófono. El estudio que se hizo año y medio aproximadamente fue Bolivia, Guatemala, Perú, Panamá, Honduras, Paraguay y México. Esos son los que se trabajaron en la región. Okay. Que trabajamos conjuntamente con AIDIS y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué lecciones encontramos ahí? Bueno, lo que nosotros pudimos encontrar es que todavía tenemos deficiencia en una cobertura al 100% en agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud. Uno de los temas que mencioné en mi conferencia es que la parte de mantenimiento, operación y mantenimiento, regularmente queda de último en la inversión del presupuesto de los establecimientos de salud. A esa parte no le invierten casi nada. Entonces, es por eso que es importante redoblar esfuerzos y mejorar todas estas condiciones que tenemos en los establecimientos de salud y además utilizar tecnologías propias y adecuadas, porque en muchos lugares pues no vamos a tener la infraestructura necesaria, pero hay forma y métodos de poder implementar algunas tecnologías propias que pueden sustituir lo tradicional. Esa es una de las lecciones y la otra es que empoderar a y formar comités de gestión para poder fortalecer la mejora de los sistemas de agua y saneamiento, porque definitivamente tenemos pocos recursos en todos los países para poner al 100% los sistemas de salud. Es imposible. Aparte que no se le invierte la cantidad necesaria en muchos de nuestros países a ese sector. Está un poco relegado la inversión en el sistema de salud. Muy bien, muchas gracias. Tenemos varias preguntas enfocadas hacia el tema de la cultura del agua y la participación de la comunidad. ¿Alguno pudiera comentarnos la mirada y la acción que debería tenerse el sector hacia la participación y el trabajo en la cultura del agua? Bien, gracias, Patricia. Bueno, a ese respecto, hay una perspectiva bastante amplia, ¿no? de la cultura del agua, como tal vez el marco envolvente que condicionan nuestras acciones, comportamientos, percepciones face al agua, ¿no? Y eso tiene implicaciones, diría, fundamentales en nuestra interacción con el ambiente en general y con el agua en particular. Y por eso, o sea, y hay una pregunta específica acá, hasta qué punto los desafíos que tenemos en la región son problemas de recurso o de cultura. Y la respuesta posiblemente que son los dos, y la interacción entre nosotros y el medio ambiente que tenemos. Y acá, por veces, cuando se generan problemas y una vez que todas las medidas que estamos hablando, financieras, infraestructura, conocimiento, entre otras, son medidas también que dependen de nuestra cultura.
podemos decir que son cuestiones culturales, ¿no? De cómo abordarlas. Ahora, si aparecen desafíos, muchas veces que revela que la cultura que tenemos no es actualmente apropiada para gestionarlos, y ahí gana relevancia este tema. Y bien, acá tal vez algunos puntos que pienso son importantes, ¿no? Mencionar. Uno, por ejemplo, la parte de higiene es un tema también bastante cultural, no es una cosa que aprendemos a la nacencia, el deseo tal vez, pero no el acto, la forma de limpiar las manos. Yo mencioné la parte de educación antes, y en un estudio que hicimos hace más de 10 años, pero no llegó a ser publicado, pero que fue una revisión curricular, lo que se verificó es que en muchos países hay, a nivel de educación formal, se aprende bastantes cosas sobre el agua, pero uno de los temas que falta exactamente es cómo limpiar las manos, y por eso, después de 4, 5, 9, 10 años de 12 de escuela, se puede saber todo sobre el ciclo del agua, por ejemplo, pero no se sabe cómo limpiar correctamente las manos. Bien, estos son los temas, pero otros que tienen que ver también es cuestiones éticas, la ética del agua, por ejemplo. Bien, otro punto también que fue mencionado acá a nivel de la comunidad y cultura, tiene que ver que, y esto lo mencioné muy rápidamente, la mayor parte de las decisiones que afectan al agua no son tomadas por personas que tengan que han tenido oportunidades de aprender sobre el agua de una forma más profunda, ¿no? Y esto quiere decir que son personas de afuera del sector del agua. Y es por eso que cabe brindar información, proporcionar oportunidades de aprendizaje a todos, una vez que el agua nos afecta a todos, embora de forma también diferente en nuestra ocupación profesional. Acá recordar, por ejemplo, en particular, obviamente, el sector agrícola, que tradicionalmente utiliza 50, 70, 80, en algunos casos más aún, % del agua que es suministrada, de cómo adoptar formas de utilización del agua que sean más eficientes, por un lado, y sé que tenemos acá también entre los participantes de este webinario personas del centro Casalac, de zonas áridas semiáridas que se dedican a eso, de cómo retirar un provecho bastante mayor a nivel económico, entre otros indicadores, por cada metro cúbico de agua que es utilizada en agricultura, por ejemplo. Pero otro punto también que fue mencionado acá tiene que ver con el liderazgo a nivel de líderes comunitarios, en general, no particularmente, no específicamente a nivel del agua, y la necesidad de adoptar comportamientos o una perspectiva cultural que sea más sostenible. Y acá no solo a nivel del ambiente, pero también económicamente, recordando que muchas de las tecnologías disponibles hoy en día para de alguna forma utilizar, gestionar, manejar los recursos hídricos son también más baratas, más económicamente más viables que otras tecnologías que tienen una mayor carga poluente. Y bien, y tal vez para terminar también sobre este punto, otro tema que fue mencionado en el chat tiene que ver con la situación muy particular, pero también bastante preocupante, de los refugiados, refugiados económicos, ambientales, etcétera, que son particularmente afectados en la región durante la pandemia, el acceso al agua. Pienso que es obviamente uno de los temas priorizados, que necesitan ser priorizados por su vulnerabilidad específica, y esto fue algo que fue mencionado muy enfáticamente en el último webinario por Leo Heller, que sirve de relator especial para el derecho humano al agua y saneamiento. De forma que sí es un tema que nos preocupa a todos de una forma muy particular, pero que en esta ocasión no fue destacado específicamente por ter sido algo particular en el último webinario. Y tal vez, Patricia, se me permite solo para aclarar mi respuesta anterior, en el sentido que lo que ha sido detectado
tanto cuanto tengo conocimiento, en las aguas residuales no fue el virus activo, pero sí partes del material genético del virus. Es decir, que el virus posiblemente tal vez ya tuviese desactivado, pero que sigue presente partes de su material genético en las aguas residuales. Y eso sí permite decir que existe una proporción ya significativa de la población de 100, 500 personas que están contaminadas con el virus. Y también sobre eso, otro detalle que es importante mencionar, tiene que ver que, bueno, y que ya mencioné esto, obviamente que es bastante sensible a los tratamientos, pero los casos, hay un caso anterior, no durante el COVID-19, pero durante el SARS, hace casi 20 años, que efectivamente generó la contaminación de 2 personas, pero fue un caso dentro de un edificio donde había en Hong Kong, donde había una descarga directa de aguas residuales de los pisos superiores para los pisos inferiores. Y ahí se sospecha que a las aguas residuales han efectivamente llevado a una propagación de la enfermedad. Y en la región sabemos que tal vez en algunas situaciones de descarga directa sí pueden ser bastante preocupantes y deberían ser monitoreadas con alguna atención. Muchas gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a una última... Patricia, ¿podría ampliar rapidito la respuesta a la pregunta anterior? Un comentario. Por favor. Adelante. Gracias. Un dato interesante es que el 46% de los establecimientos de salud carece de servicios básicos de higiene, lo que significa que no había instalaciones en ese momento en los puntos de atención y tampoco agua y jabón en los baños. Esto es preocupante, ya que el lavado de manos pues, es una barrera principal y primera barrera para en los hospitales evitar la transmisión del COVID. Y un establecimiento de salud sin agua, saneamiento, higiene, no es un establecimiento de salud. Gracias. Gracias, ingeniero Martín. Bueno, una última pregunta a la señora Concepción, que ha hablado del tema de políticas públicas mencionadas. Sobre todo lo expresado en la tarde, podríamos decir que nuestra normativa de agua, ley de saneamiento, la gestión de recursos hídricos, gestión ambiental y otros, ¿no son los más recomendables actualmente, que requieren cambios urgentes? ¿Algún comentario? Sí, ¿hola? Sí. No sé si se requieren cambios urgentes. No quería con mi intervención indicar este hecho, sino el tratar con los estudios de evaluación del riesgo correspondientes, el tratar de evaluar con perspectiva regional, ¿no? Si son los adecuados o no para afrontar soluciones, para adoptar soluciones ante ciertos escenarios, ¿no? Yo creo que lo más importante es saber evaluar el problema de una manera común y tratar de buscar soluciones comunes a través de la normativa, ¿no? Y esta normativa nos tiene que permitir tener datos sobre la calidad de las aguas, que nos ofrezcan una seguridad y qué instalaciones se deben de imponer en cada caso y cumplir esa normativa, ¿no? Saber operar esas instalaciones para que esa normativa sea realmente cumplida y eficaz. En ningún caso yo me atrevería a decir si son adecuadas o no. En España, por ejemplo, tenemos una normativa europea en la que la norma para el saneamiento está definitivamente obsoleta. Tenemos que revisarla, pero nos ofrece un grado de protección ambiental suficiente. ¿Hasta qué punto en el ámbito de la política pública decimos que ya hemos alcanzado un nivel suficiente, ¿no? Claro. Bueno, creo que hemos evacuado varias de las preguntas y también el tiempo se nos ha ido.
Quiero agradecer a cada uno de los ponentes, a UNESCO por todo el trabajo que ha venido desarrollando en conjunto. Creo que hemos hecho un buen trabajo, una buena alianza. Poner estos temas de relevancia, a CODIA también, que viene de cerca y avanzando con una mirada integral, a IDIS también, que nos ha venido apoyando en todo este proceso de la pandemia desde su inicio y apoyando a los países, y a todos los participantes por sus brillantes preguntas. Realmente su interés ha sido muy relevante para destacar la necesidad. Obviamente, las leyes están, siempre hay una mejora para las leyes, siempre tenemos que ver cómo estamos, cómo vamos mejorando, cuál es nuestro organismo y cómo funciona, cómo nos enlazamos unos con otros, cómo mejoramos la información, cómo somos más influyentes en la gestión, cómo enlazamos ambiente, agua, saneamiento, salud, cómo nos enlazamos con otros sectores. Yo creo que esa es una mirada, que tenemos que tener una mirada más holística del problema. Tenemos retos, tenemos que fortalecer las investigaciones, tenemos que ver, si bien está presente hoy el COVID en aguas o trazas de virus, siempre hay riesgos cuando no hacemos un tratamiento de las aguas residuales, y ese es un punto que tenemos que ir viendo. Hoy tenemos otros problemas graves como la resistencia a antimicrobianos, que puede ser también otro problema grande en salud pública, y tenemos que pensar en esa seguridad del agua y el saneamiento, viéndola de una forma integral, y ahí es donde tenemos que tener la mirada de salud, la mirada de ambiente, la mirada de la agrícola. Pero creo que vemos un problema, pero en medio de los problemas creo que podemos buscar oportunidades. Y las oportunidades se encuentran en programas o en discusiones como las que hemos tenido este día. Gracias a todos, gracias por acompañarnos y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, muchas Y buenas gracias. tardes. Saludos a todos.